buenos días, bienvenidos al canal Agrositio. Bueno, un lujo arrancar este mes de febrero y estar charlando con alguien que mira un poco la panorámica internacional de lo que pasa en el mercado de granos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todavía tenemos el trigo, todavía nos queda algo de la soja de la campaña pasada y viene por delante todo el maíz, viene por delante todo el sorgo, viene por delante el girasol, viene por delante la soja. Así que, ingeniero Leandro Pierbattisti, nunca te dicen ingeniero, la gente no se acuerda que sos ingeniero agrónomo. Sí, no, me dicen licenciado. Otros me dicen otras cosas. Pero... ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Gracias por invitarme, es un gusto siempre. para mí estar acá en tu programa y bueno, y feliz año, aunque sea un poco retrasado, pero bueno, arranca bien. Arrancamos bien, ¿no? Sí, bien, la verdad bien, mirá, te digo... bien, ¿no? Si uno tuviera que hacer una síntesis después de lo que fue la gran caída de hace un año y medio, que esa fue la que nos dejó a todos así, la verdad es que hoy, acomodándote en ese nivel de precios, por lo menos sabemos que mucho más abajo no va a ir y que de repente, qué sé yo, como en la soja, un poquito se va acomodando, ¿o no? Sí, ahí, mirá, yo te digo, como semanero de la Cámara Arbitral de Buenos Aires, hoy me pasó algo muy interesante, porque te digo, hoy estuvimos charlando, discutiendo sobre orientación de precios, todos tuvimos 25 minutos. No estoy diciendo con esto que nunca debate así, entre especialistas. Y la verdad que después de eso tardamos... laburo, porque viste, bueno, vas, laburás, charlás, tomás un café, pero estuvimos media hora de laburo, de teléfono, tal, y notás que hay un movimiento muy importante, un movimiento muy grande del mercado que se refleja, contrariamente hace meses atrás, hace un año atrás, donde no había ese movimiento en lo que respecta. Eso ya te da una pauta que hay acción y hay un mercado que se está moviendo. Después, como vos citaste todos estos diferentes productos, hay mercados que tienen mucho más movimiento que otros. El maíz es un mercado justamente que venía, yo creo, con un ritmo de embarque, viene hace años con un ritmo de embarque relativamente importante. El tema es que ese ritmo de embarque no necesariamente se trasladaba justamente a la producción. Ahora se está trasladando y es un mercado justamente que está en sintonía con lo que está pasando en Brasil también. Son mercados muy dinámicos, muy activos y hay posibilidades de que ese mercado siga poniéndose cada vez más interesante. Vamos y a una el cosa. Trigo es todo lo contrario. Vamos a una cosa, si ordenamos la charla para usted que está del otro lado, Sí, para si usted no, que es productor, y y lo agarramos segmento por segmento. Entonces vos arrancaste con maíz, vamos con maíz, porque la realidad es que maíz es el que a mí me da la sensación, leyendo un poco las cosas, el panorama, todo, es como que el que se despegó un poquitito más, ¿no? En demanda, Sí, el que da la totalmente. sensación de expectativas. La cosecha argentina, uno ya hablan de 25 o 26 millones de toneladas, ¿no? Sí, quizás. Contar un poquito tu panorama de lo que está, digamos así, cosas importantes para los productores del otro lado, de lo que vos ves en maíz internacionalmente, de lo que puede ser la competencia del mismo Brasil, o lo que le pueda estar quedando a Estados Unidos, lo que planea Estados Unidos, y eso, ¿qué panorama puede dar marzo, abril, mayo para el tipo que quiere vender? Mira, yo creo que lo que tenía el maíz es que el hecho de la... en primer lugar, en todos los productos, yo creo que uno de los factores fundamentales que tuvo un impacto muy positivo es la eliminación de los registros de operaciones de ventas, el famoso SROE, que era realmente una de las herramientas más distorsivas. O sea, ¿lo ves como que fue un elemento liberador el tema de no tener los cupos a los ROEs? Extremadamente, porque mirá, si querés, en el caso del trigo, si querés, para decirte una idea, yo creo que en enero embarcamos alrededor de 900.000 toneladas, comparado con enero del año pasado, enero del 2015, es un aumento de un 82% en volumen. Después vamos a analizar en valor cómo es la cuestión. Sí. Pero en volumen hay un aumento, de hecho se ve claramente en el trigo que ese gran freno que hacía que no tenías realmente autorizaciones, el hecho de tenerlas hace que el impacto sea grande. En el caso del maíz, si bien no tenía el mismo grado de intervención, pero sí lo tenía, esa eliminación de la traba hace directamente que vos te puedas posicionar más fácilmente a la exportación y a eso se le agrega, por supuesto, una depreciación de la moneda local que te hace aún más, por supuesto, competitivo, claro, sí. que es el fenómeno que tuvo Brasil en estos últimos meses. Fíjate, Brasil en diciembre exporta 6 millones de toneladas de exporte. Es realmente una barra basada. Estuvieron estos últimos 3 meses exportando entre 4,5 y 6 millones de toneladas de maíz, una cosa insólita con un tipo de cambio extremadamente favorable. Entonces tenés la eliminación del ROE, tenés un tipo de cambio mucho más favorable y tenés esa competitividad sumada a Estados Unidos, que Estados Unidos está pagando el plato roto de la famosa guerra de las monedas que decía un economista brasileño, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos ahora se queda con un dólar muy alto
Y Estados Unidos, en términos internacionales, está fuera prácticamente del mercado. Entonces, ¿qué hace? Abre una ventana muy importante para Brasil. Brasil empieza a hacerse caro porque lo que es interesante señalar que en Brasil hay un cambio estructural en el mercado impresionante. ¿Por qué? Porque está la famosa safriña y zafra. Claro. Ellos le decían zafra porque hace 10 años atrás la cosecha del maíz de verano representaba un 80% de la producción. Ahora está representando, ni siquiera llega al 30%. ¿Qué sucedió? Los brasileños están haciendo cada vez más safriña. La safriña se hace justo detrás de la soja, sobre todo en el centro-oeste de Brasil, y el mercado interno, que son ni más ni menos de casi 60 millones de toneladas, consume prácticamente lo que es maíz de verano. ¿Qué pasa? El maíz se está produciendo cada vez más lejos de la zona de consumo y el consumo, porque Brasil es uno de los principales exportadores de pollo, está creciendo cada vez más. Ahora el mercado de Brasil está explosivo. ¿Explosivo por qué? Porque con una gran exportación que hubo, hay una competencia muy fuerte entre el mercado interno y el mercado de exportación, lo cual hace que ahora el maíz brasileño justamente se está poniendo fuera totalmente de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Queda Ucrania, que Ucrania sí es un líder también, pero hace que hoy en día, no quiero decir que Argentina queda solo en el mercado mundial de maíz, pero está en un momento del año donde ya Estados Unidos no tuvo una muy buena campaña y ya Estados Unidos está pensando más en la campaña próxima que en la campaña pasada. ¿Qué ventana nos deja eso? ¿Qué ventana nos deja, por ejemplo? Vos suponete que la cosecha arranque 15-20 de marzo. ¿Nos deja una ventana para aprovechar ciertas oportunidades? Sí, la ventana es extraordinaria. La ventana es extraordinaria. ¿Y por qué? Porque vos pensás que la safriña ingresa. La safriña se empieza a cosechar en junio tímidamente. Empieza un embarque ya relativamente importante en julio. Pero Brasil sale con el cuchillo en los dientes en agosto. Y de agosto a diciembre te inunda el mercado de maíz. Claro. Para que te des un dato, este año los tipos, desde lo que es campaña brasileña, que va de febrero a enero, es decir, febrero del 2015 a enero del 2016, están en casi 32 millones de toneladas de exportación. El año pasado fueron 20. Estamos hablando de 12 millones de toneladas más de exportación. Y los que dicen, el problema de la logística en Brasil, qué sé yo creo que va a empezar que a ayornarse. Porque si estos tipos tienen problema de logística exportando 6 palos por mes, no me imagino si no llegan a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Brasil va a seguir teniendo problemas de logística, pero atención a esto, porque lo hemos visto en Rusia en estos últimos años, de no subestimar a competidores que sí tienen problemas de garguelo, como se dice en portugués, pero atención, porque mientras que seguimos diciendo que tienen problemas de logística, están habiendo inversiones de logística en Brasil. Sí, mira, lo que está pasando hoy en día, yo creo, en lo personal, yo creo que lo que hoy hace, más allá de que la competencia entre soja y maíz explica que los embarques hayan sido tan elevados en maíz. Pero lo que está pasando para mí, en lo personal, sobre todo en los puertos del sur, en Paranaguá, por ejemplo, hubo un cambio de organizacional diferente. Sin invertir necesariamente, lo que se llama la playa de camiones, hubo todo un cambio organizacional en lo que es el arribo de camión. Eso agilizó de manera muy importante el desacople, claro. ¿Viste? Todo lo que tiene que ver con el desembarque de camiones. Eso hizo porque ¿cuál era el problema? Portuariamente Brasil tiene capacidad de carga relativamente importantes como la tiene la Argentina o la puede tener Estados Unidos. El problema está siempre en lo que es el transporte interno de Mato Grosso justamente hasta Paranaguá, y el tema es toda la rada de barcos que vos tenés que pueden cargar, y el tema no lo pueden cargar porque los camiones todavía no vaciaron los hilos. Claro. Con esa organización cambia. Y después lo que está pasando, que eso es un dato evidente, que se están desarrollando cada vez más los puertos del norte, y atención con Estados Unidos, atención para Estados Unidos, atención para Argentina. ¿Por qué? Porque en la medida que Brasil crezca cada vez más a nivel del norte y no del sur, estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia. Y estos pibes saliendo del nordeste, ¿sí?, en vez de salir del sur, ya no están al toque del canal del Panamá. Y hoy en día tenés que pensar, bueno, hoy día los fletes marítimos internacionales están tan baratos que no se puede dar una idea. Pero en un flete normal yo le llamo a tener Buenos Aires, Bahía, Necochea y Egipto y Alejandría, tener un flete de $30, $35, como teníamos antes de la crisis del 2009. Ahora estamos hablando de un flete de $16 de Buenos Aires a Egipto. No tiene un flete a Shanghái, hoy está alrededor de $20. ¿Tiene una correlación muy directa con el precio del petróleo eso? Por ejemplo, ahora que el petróleo está tan bajo, ¿no? Vos decís $30, qué sé yo.
Sí, no, es una pregunta... Cuando estaba así en 120 de repente. Tu pregunta es extremadamente interesante porque justamente hay todo un debate ahí y claramente sí y no. El tema de los precios de los fletes internacionales extremadamente baratos viene antes de la caída del petróleo. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue, vos sabés que en lo que son los fretes marítimos, detrás de los fretes marítimos están los famosos armadores. Grecia es uno de los grandes países armador. ¿Qué pasó? Antes de la crisis del 2009 hubo una renovación de la flota, sobre todo la flota de Panamax, de grandes buques, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque veníamos con años de crecimiento internacional relativamente importante. O sea, hubo buena inversión y hay barco más grande y eso por el costo por tonelada te lo baja un montón. Buena inversión significa que hubo una renovación de casi más de la mitad de buques que tienen menos de 3 años. ¿Y qué pasa? Tenés una sobreoferta extremadamente importante. ¿Y qué pasó? Luego de esa sobreoferta estuvo a partir del 2008 la caída de la demanda. Si a eso le sumás, ahora sí, una caída de un Brent que está, por supuesto, a menos de $30, bueno, eso es un cóctel explosivo. Pero eso viene. Ahora, por eso hay muchos analistas marítimos que todavía siguen hablando independientemente de la crisis internacional, siguen hablando todavía de fletes más bajos. Eso es una ventaja y una desventaja. El caso de la Argentina es una ventaja, ¿por qué? Porque te aproxima cada vez más a destinos como ser Corea, Tailandia, bueno, trío forrajeros, es otro debate, pero te acerca cada vez más al mundo. Claro. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que también te permite a tus competidores acercarse a tus mercados. En el caso de Brasil, estar mucho más arriba y tener otro exactamente, hoy en día, exactamente. Le hacemos a la gente un capítulo de soja, porque está muy bueno este capítulo de maíz. A mí la conclusión que me queda es, me parece que hay que cosechar y tratar de vender. Si los precios acompañan de marzo a agosto antes que salga la gran safrinia brasilera. Mirá, te digo, en estos últimos 2 o 3 años nuestro discurso siempre ha sido Brasil se instala en agosto, a partir de agosto nos barren del mercado. Realmente ha sucedido que en estos últimos 3 años Argentina ha podido seguir, pese a todo, exportando en agosto, septiembre, octubre. Pero si ves las cargas mensuales, hay una caída. Y esa caída responde a que si Brasil entra encima en plena cosecha, como siempre Brasil, que tiene todo el problema del almacenaje, y el productor no le queda otra que vender en cosecha porque no tiene almacenaje, te inunda el mercado en un momento que es muy barato. Con lo cual es ya una fija de que vos vas a poder captar mejor precio en el momento que realmente no está Estados Unidos, no está Brasil y Ucrania está cerrando ahí ya, pues, Ucrania cierra la temporada en septiembre, o sea que estás en un momento cuando Ucrania se está quedando sin nafta. Bien, vamos a hacerle a la gente un panorama de soja, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo es la situación? La realidad es que se descargó bastante de esas 14 millones que nos quedaban tipo noviembre, diciembre, ¿no? Eso se fue vendiendo bastante. Sí. Algunos dicen que quedan 6 millones de toneladas, no sé cuánto es la cálculo que ustedes tienen. Y bueno, y vamos despacito entrando en un marzo, abril, mayo, donde va a empezar a entrar la soja de primera, no todo ese movimiento. ¿Qué hace el productor? ¿Qué le conviene? ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Vale empezar a venderse? ¿Vale empezar a hacer negocio? ¿Me voy fijando un poquito? ¿Cómo lo ves? Mirá, hoy hay una gran discusión justamente en lo que se puede llegar a venir ahora. Yo estaba esta semana justamente con el tema del caso de Brasil. Estaba discutiendo, hoy en día hay un gran debate en Brasil porque vos tenés el UDA que le da alrededor de 100 millones de toneladas a la producción de Brasil y está la CONAP que está en 104. Y lo que estamos viendo en estos últimos años es que normalmente el UDA está un poco siempre por debajo de las estimaciones brasileñas. Y lo que termina pasando también es que las estimaciones brasileñas terminan teniendo razón. Hoy ya empezó la cosecha en Brasil y estamos viendo realmente en Goiás o en Mato Grosso rendimientos relativamente importantes. La cuestión, el miedo que yo tengo es justamente en esta avalancha de interés de venta que se puede venir, tanto de Brasil, la mercadería que todavía tenemos acá. Yo sería cauto con el tema de soja para lo que es la próxima campaña y sería cauto para lo que se puede llegar a venir y sobre todo, bueno, ahora va por supuesto a sembrar Estados Unidos y una Sudamérica que hoy por hoy en Argentina mismo, bueno, ahora no sé, yo no sé. Ahora hay algún problema así, ¿no? Estamos viendo climáticamente, yo sinceramente no
trato de ser muy cauto ahí, porque viste, el país es muy grande y hay que tener muy buena data para hacer. Sí, lo veo en maíz, hay ciertos maíces que están sufriendo por esa... supuestamente va a llover algo ahora en fin de semana, pero la situación comienza en la parte este de Argentina relativamente importante. Pero sacando eso, antes de ese episodio, según lo que tengo entendido, la soja está viniendo, no sé si vos tenés información, pero la soja en la Argentina está viniendo... La verdad que se hablaba de 60 millones, algunos empezaron a cubrir, ya hablaban de 58, empezaron medio a bajarla, ¿no? Van, vienen, como decís vos, yo creo que va a influir mucho si cae un buen guampazo de agua. Por ahí quiebra un poco esta tendencia. Ahora, entonces, viendo un poco esto, vos serías prudente respecto a anticiparte a ventas o algo por el estilo. yo trataría... Viste que siempre tradicionalmente uno le dice, mirá, tratá, qué sé yo, cubriste un 20-30% de la producción que esperás tener. A lo mejor alguien miraba el cultivo antes de esta seca y decía, che, yo por ahí voy a tener 4 o 5 mil kilos de soja. ¿No? Y por ahí ahora dice, y esto tendrá 3 mil, bueno, pero si te vendés, no sé, un 20-30%. Yo creo que es una cifra en un mercado... Para que no te agarres sin nada hasta el momento de cosecha, ¿no? Yo creo que lo que tiene la soja, contrariamente a otros productos, espero que con el tiempo lo podamos tener, es que tenés grados de cobertura, si tenés una determinada flexibilidad, sobre todo en lo que es el trabajo de opciones, que te puede llegar a permitir por lo menos hacer un piso, ¿no? Claro. El tema de lo que es venta física de un 20-30% es lo que se destila en Europa normalmente, en el caso de los cereales, cuando tenés un grado de cobertura de un 25 o un 30%, si te gusta más la spec, es la conservadora, si te gusta más la spec y ir un poquito más de menos, en vez de 30 acercarte más a un 15%, ¿por qué no? Con ese riesgo justamente de quedarte con la mercadería, ¿no? Quedarte largo. Te meto en trigo que a vos te apasionan los cereales de invierno. Me acordaba de vos, ¿no? Porque estando recorriendo Francia, Italia mismo, Europa la vi llena de cultivos de invierno, ¿no? Cuando preguntaba, qué sé yo, porque te cuesta a veces reconocer, ¿viste? A ver cuál es y todo, me decían, mayoritariamente trigo. Hay campos con cebada, la cebada también tiene su rol importante, ¿no? Y después, bueno, algunos cereales de invierno, algunos por ahí tendría alguna avena. En algún momento en Francia me mencionaban también la colza, ¿no? Bueno, la rotación de Francia por excelencia, te dirían todo el país, después en el sur es quizá un poquito más diferente porque tenés el maíz, que es otra, pero tenés el maíz en el nordeste y en el sudoeste, son las dos grandes cuencas de producción, pero en el resto, sobre todo el centro-norte, que es la región cerealista, por excelencia, la rotación es colza, trigo, cebada. Cebada. Esa es la rotación típica. Sí, estamos hablando en trigo, Francia 41 millones de toneladas de producción y en cebada alrededor de 14, ¿no? Los vi en un estado que te diría no más de esto, ¿no? Sí. Pensá ahora enero, sí, ¿no? Claro, o sea, claro. bien, octubre. muy verde, y me dio la sensación, comparativamente a la Argentina, aspecto visual, ¿no? Más densidades, siempre con más densidad que nosotros. Enormemente. Porque lo ves casi parece un campo de golf, ¿viste? Son cultivos, sí, interesante. Bueno, lo que te llama la atención efectivamente es, vos pensás que en Francia hay, el área de soja en Francia son 35.000 hectáreas, claro, que están sí, en el sur. ¿Sí? Hay un poco de poroto. Hay más girasol que soja, ¿no? Si eso te interesa, bueno, hacemos un paréntesis, pero en realidad eso es geopolítica pura. ¿Qué sucedió? Hay un famoso acuerdo que fue en los años 70, un gran acuerdo que se hizo, que se celebró en Nueva York, donde va la Comisión, en esa época, Comisión Económica Europea, y se junta justamente con Estados Unidos. Estábamos, bueno, después del Plan Marshall, se instala la política agrícola común europea. Europa deja de ser dependiente de importación, empieza a hacerse autosuficiente y se convierte en exportador, sin querer ni beberla. Y vino a Estados Unidos y le dijo, ¿sabés qué? El mercado de los cereales te lo dejo vos. Vos te querés convertir en el primer exportador de trigo de Europa por encima de la Unión Soviética, hacelo. Pero el mercado de la proteína lo tengo yo. ¿Y qué sucedió? Se compartieron a nivel mundial el hecho de que Estados Unidos se consolidó en el mercado proteico, básicamente soja, claro. Y Francia y toda Europa del oeste se quedó claramente... Cultivo de invierno. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a Estados Unidos es exportarle la proteína para poder... hoy en la industria lechera en Francia, si querés, tenés el maíz como fuente de energía, pero como fuente de proteína no te queda otra que importar
tonelada de harina de soja de Sudamérica, de Estados Unidos. Y hay mucho hoy, toda una discusión, que hace 30 años que está la discusión de decir, che, no se puede hacer lenteja, no se puede hacer poroto, se pueden hacer todos un montón de productos, independiente de la soja es un poco más complicado, pero otros productos de fuente de proteína animal, pero políticamente nunca se animaron. O sea que ellos tienen poca rotación, cultivo de invierno, cultivo de verano. Muy poca rotación, invierno. Muy poca rotación, de hecho lo que explica también de que también, de hecho la política económica agrícola europea también tiene, que es muy intervencionista, tiene justamente vos para poder tener los subsidios, que hoy al día están alrededor de 30 euros la tonelada, más o menos, necesitas respetar la rotación. Es decir, un cultivo no puede superar el 60% dentro de ese total de tu área. De todas maneras, se hace mucho trigo sobre trigo. Hay una idea del monocultivo que no es necesariamente la que puede tener acá. Acá en la Argentina se habla mucho del monocultivo, que es algo, por supuesto, que el monocultivo no necesita. Pero vos pensás que en Francia hay monocultivo de maíz que se hace perpetualmente o de trigo. Ahora, el tema no es tanto el monocultivo en sí, no estoy diciendo que sea algo grandioso hacer un monocultivo. El tema está en qué condiciones hacer el monocultivo. Cuando vos tenés un plan de fertilización extremadamente elevado, cuando vos tenés un plan de romper ese monocultivo, tenés irrigación, en México se hace mucho trigo duro en monocultivo también. O sea que ellos ven el monocultivo de una manera diferente. Pero hay, hablando, y me perdí, con el tema de la densidad, sí, estamos hablando de densidad. Vos pensás que si ahora te vas a Francia de vuelta o a Europa, te vas ahora en junio, hacé la prueba. A veces tirás una moneda en el cultivo y queda, hay espiga por espiga. Bueno, y estamos hablando de suelos, yo iba un poco con el paradigma de... Pero esto te digo, me pasó en Francia, en España también, Italia. España es un gran productor de trigo. Te diría hasta Holanda, me parece que tenía alguna parte. Me dio la sensación de que los suelos no estaban como yo me imaginaba, suelo, polvillo, que yo me imaginaba un suelo totalmente erosionado. Está bien, yo vi mucha cobertura, a lo mejor habría que ver los momentos, pero no vi los lotes, no vi suelos castigados. ¿No? Como que, cuando tenía ese paradigma de que los tipos es nada más que sustrato, y me dio esa sensación, como que... Bueno, vos no mencionaste 3 países realmente extremadamente diferentes, en el sentido también depende de la región. Si vos te vas al Valle de Po, o te vas, por ejemplo, toda la cuenca cercana napolitana, donde hay una producción y está, por ejemplo, zona volcánica, Nápoles, Pompeya, vos fíjate que tenés una cuenca de legumbres, hay una producción que es lo que alimenta prácticamente todo el mercado, tanto de Nápoles como de Roma, y eso es una cuestión. Ahora, por ejemplo, si te vas después al norte de España, y vas, por ejemplo, te vas a toda la región de Castilla, ¿no? Ahí ves el típico también suelos de perfil muy bajo, suelos con un color, con minerales bastante fuertes, color, y después Francia o mismo Bélgica, Países Bajos que mencionás, que son tierras paperas, ahí te estás hablando o de tierra negra, con un porcentaje de materia orgánica enorme, o lo que es la cuenca parisina, que son todos los suelos que están en el sur de París y en el norte de París, donde estamos hablando de lugares donde hay un rinde promedio en trigo de alrededor de 10 toneladas, ¿no? Son 10 toneladas y son suelos muy ricos. Y la típica de las casitas, el productor cerca. Yo decía, a ver, esto parece un pueblo, ¿no? Entonces empezaba a ver, son como pueblos, ¿no? Pero las casas muy aisladas, y claro, cada uno miraba y de repente, 25 o 30 hectáreas, 50, a lo mejor 100. Bueno, esa es la gran discusión. En primer lugar, ahí, ¿no? la gran discusión que siempre tuvo, y una discusión que siempre, fíjate, estamos hablando del Brexit, ahora estamos hablando en pleno siglo XXI que el Reino Unido podría quitar la Unión Europea, cosas que es algo realmente, es otro debate si uno está de acuerdo o no, pero lo que implica lo que siempre fue Inglaterra, lo que siempre fue el Reino Unido también, cuando entró, de hecho, Inglaterra en la Unión Europea, Charles de Gaulle, por ejemplo, no quería que entre. ¿Y por qué no quería que entre? Porque decía que Inglaterra no formaba parte de Europa, porque decía que Inglaterra era una isla y pensaban como una isla. Y decía que como era una isla, tenía que decidir entre el oeste y el este. Y siempre se quedaron con el oeste. La posición inglesa siempre fue proamericana, cosa que en esa época, en todo caso, Francia no lo era.
¿Qué quiero decir qué quiero decir con esto? Que en relación a... me perdí. Estábamos hablando un poco del tema de los suelos, ese tipo de cultivo que se hacía y todo. Y el tema está, ¿cuál es la gran disputa que hubo en la política común europea entre Francia, Alemania versus Inglaterra? Que Inglaterra siempre dijo, ¿cómo puede ser posible? Le estamos dando el 55%, en esa época, ¿no? El 55% del presupuesto de la Unión Europea va destinada a estos tipos, a estos gringos, claro, que representan el 2% de la población económicamente activa. Claro, el 2% del electorado votante. Claro, olvídate, ya el electorado no existe más. O sea, que no sean encima boludos, porque si encima lo hacen para el electorado, ya no existe más, no te vota nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Y cuál fue siempre el posicionamiento de Alemania y de Francia? Sobre todo de Francia, que Francia le decía, por ejemplo, a Tony Blair, también, que Blair también no era necesariamente Cameron en ese sentido, pero igual, le decía, che, mirá, el tema es el siguiente, 2% de la población económica activa no es nada y deberíamos destinar la guita a investigación o a otros sectores más dinámicos. El tema está que nosotros en Francia el 55% de la población vive en zonas rurales, primera cuestión. Y la segunda cuestión, que ese 2% de la población que pasa anda al sur de Inglaterra también, te está manteniendo la ligustrina cortadita, claro, te está manteniendo esos paisajes verdes. Sí, que para el turismo es espectacular, además. Vos te vas a ir a vivir ahí. Entonces, y ahí aparece toda la noción, la política económica europea con esta... Que es muy inteligente, porque cuando vos andás por las rutas y todo, el paisaje más allá de las grandes ciudades es apasionante. Ver los pequeños pueblos. Sí. España, bueno, ni que hablar, porque tiene esos pequeños pueblos tan tradicionales. Te vuelvo un poquito de nuevo. Vamos a trigo, porque vos el trigo te apasiona y todo. A ver, esto que a veces soñamos con vos, creo que la última vez nos encontramos en alguna reunión de Argentrigo y ahí charlamos, los dos empezamos a volar. Y yo siempre vuelo imaginando que ahora con todas estas políticas que vos bien mencionabas de Macri, que empiezan a dar sus frutos, sacar los cupos a los ROE, sacarle las retenciones del 23% a trigo, darle una mano al productor y decir, dale campeón, dale, tenés un ministro que nos empuja, gente que empuja, no antes que era el productor, era un oligarca. Bueno, con todo ese escenario, también la sensación que podemos tener 2 millones más de hectáreas de trigo. No sé, de esta cámara muy temprano. Ricardo, y junto con eso me aparece algo que me enseñaste vos, ¿no? O me hiciste recordar de la facultad, que era... ¿A quién se lo vendés? Tendríamos que empezar a pensar en calidad, despacito, a que el productor piense en calidad, en separar esas calidades, en tratar de que los acopios, la industria, y ahí se me ata Europa, ¿no? El trigo para el baguette, el trigo para el pan, el trigo para la pizza, el trigo... ¿Me entendés? Es como que eso de empezar a segmentar un poquito productos, y despacito, nos va a llevar tiempo, a lo mejor en 5 años con embajadores como vos, empezar a venderlo distinto, ¿no? Mira, muy utópico, porque eso es agregado de valor. No es utópico. Pero objetivamente mira lo que nos pasa, porque siempre el vaso siempre hay que verlo mitad lleno y mitad vacío, sí, ¿no? Yo recién empecé por la mitad lleno, porque justamente en términos de volumen hablé del 82% de crecimiento entre enero de este año y enero del año pasado, lo cual es realmente un aumento extremadamente significativo. Ahora bien, cuando vos ves el line-up, es decir, el programa de carga que hay en estos próximos 15 días de trigo en la Argentina, que son alrededor de entre 500 y 600 mil toneladas, lo que tenés que pensar que destino Brasil no llega a 100 mil toneladas. Y el 60% de ese line-up es trigo forrajero, Ricardo. Estamos vendiéndole trigo a Corea del Sur, a Tailandia, a Vietnam. Yo no estoy en contra. Se armó un mercado y bienvenido sea. El tema está... Un mercado de ultra bajo Ricardo, precio, ¿no? Cuando a mí se me cae la cara de vergüenza, lo asumo, tener que estar vendiéndole a Estados Unidos, que es nuestro principal competidor, sobre todo en calidad. No es que competimos en volumen, competimos en calidad y no en cualquier mercado, en todos los mercados sudamericanos, como sea Colombia, como sea Brasil o como sea Chile. Les estamos exportando trigo para que lo consuman los pollos. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y Estados Unidos qué hace? Va a exportarle trigo. Si yo fuese, ojalá que nadie escuche ningún gringo entre comillas, si yo fuese el US Wheat hoy, lo haría, de forma provocadora, me iría a Vitrigo este año y presentaría y digo, nosotros estamos importándole trigo a su principal proveedor, pero ¿saben qué trigo estamos comprando? Estamos comprando trigo forrajero. Para que la comen los pollos. Ahora,
Ahora, ¿qué está pasando? Hoy las cosas se transparentó en términos de la segmentación. La segmentación internacional que uno siempre vio, ahora la tenemos acá. Siempre se habló de la segmentación, fíjate, del mercado local. Molinería, hoy tenemos del trigo cámara hasta el trigo 30-300, $100 mínimo de spread. Ok, ahora está el mercado internacional. Y ahora te tiro la pelota a vos y al público. Hoy tenés claramente un mercado bien definido de trigo forrajero, un trigo de, vamos a decir, baja proteína. El gran problema que tiene, que como el trigo argentino también no necesariamente baja proteína, el gran problema que tiene en el mundo, ¿qué diferencia hay entre un trigo panadero y un trigo forrajero? Bangladesh compra trigo forrajero a 9% de proteína base seca y hace pan con eso. Pero si podemos sacar ese detalle, yo le llamo que hoy tenés un mercado por debajo de 11% de proteína base seca, que es mercado forrajero, tenés un mercado de 11,5% base seca, que es lo que se dice en la Argentina, baja proteína, en otros países es alta proteína, y después un mercado de 12 proteína para arriba. Tenemos hoy, y lo vamos a tener siempre, el debate es qué precio van a tener siempre, pero esos tres mercados están. Ahora, a nosotros decir, ¿dónde nos queremos posicionar? Nos queremos posicionar en este trigo de 160, 165 de FOB, o no queremos posicionar este mercado de 200 para arriba. Esa es la cuestión. Ahora, estamos hablando de $50 de diferencia. Esos $50 lo pierden todos. No es que decir, che, bueno, el productor, el exportador, el molino. Vos no sé, ¿viste cuando uno hace una balanza comercial en un país? La balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Y el valor que se toma es el valor FOB. Ahora yo te voy a buscar el vaso medio lleno. Y te digo, eso es parte del pasado. Sí. Y vos y yo en este caso estamos tratando de imaginar el a todo trigo, si lo logro convencer a nuestro común amigo Raúl Dente de que rompa el paradigma y se olvide de que es cada 2 años y lo saque, me parece que la rompe. Yo creo que me parece que es un año como para imaginar, ok, esa fue la historia, ese es el cúmulo de errores, de ese rollo sacaría lo positivo, que empezamos a entender que hay 2 o 3 calidades y que hay un spread de $100 entre calidades, entonces apuntemos a esa. Entonces te va a venir un productor y te dice, sí, chocolate por la noticia, pero tengo que poner, no sé, 120 kilos de urea, tengo que fertilizar 2 veces, tengo que controlarlo bien, tengo que salir a caminarlo, no pasarle con la camioneta arriba, y sí. Sí. Y tenés que llamarte un ingeniero que te ayude. Primera cuestión que te va a decir el productor, que tiene toda la razón, que es planetario. Te va a decir, che, Leandro, muy lindo, vos me estás diciendo indirectamente que haga un trigo de 30 de gluten, 300W, hoy lo vendo, no sé, 230, $230, bien. ¿Quién me asegura que el año que viene voy a tener ese precio? Y tienes razón, porque la calidad es un concepto relativo en el tiempo y no solamente relativo, es subjetivo. Es decir, yo la calidad tiene un tributo en la medida que esa calidad le doy ese tributo, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos que tratar de lograr es no decir, mira, vas a tener una prima asegurada todos los años. Habría que pensar de manera un poco diferente. Habría que pensar sobre todo en umbral de calidad para abajo y para arriba. Yo escucho muchos productores que creo que es un cálculo que es planetario erróneo. Decir, yo agarro 7.000 kilos, 8.000 kilos multiplicado por, digo, cualquier cosa, multiplicado por 130, $140, pum, producto bruto. Después digo, tengo un trigo de 2.000, 3.000 kilos, pum, multiplicado por 100, ya está. ¿Qué voy a hacer trigo de calidad? Hago 7.000. ¿Dónde está el error en ese cálculo? Que si ese trigo cae por ese umbral de 11,5 de proteína base seca, va a costar ponerle la cifra de 130, 140, porque quizá en ese lugar donde está la X no vas a poner nada porque no tenés mercado. Claro, ¿se entiende? Claro. Ahora, precio, no lo que mercado. Hay que decir, y es la verdad también, es que no estoy diciendo que a partir de esa base para arriba te van a pagar 40, 50, no sé. Ahora tengo una pregunta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Pero yo soy un productor y digo, bueno, a ver, yo ahora con Macri voy a empezar a diversificar un poco. Bueno, voy a empezar a pensar de salir del monocultivo. Por eso te digo, agronómicamente y agroempresarialmente es una lógica
buena. Decidir un poco como vos comentabas en Europa. A ver, en vez de hacer 100% el lote, bueno, voy a empezar a rotar con maíz. Tengo la gran oportunidad. Y voy a hacer la soja, un poquito más tardía voy a hacer un trigo soja. Y voy a hacer bien el trigo. Voy a hacer un poquito de cebada. Y a lo mejor voy a hacer un poco de sorgo porque se lo voy a vender a mi vecino, que además tiene animales y tiene hacienda, lo muele y todo. Entonces, claro, voy a trabajar y dice, uy, voy a tener que darle más pelota al negocio porque tengo un portfolio de productos. Bien. Llega el momento de vender todo ese portfolio y yo digo, a ver, el trigo, vendo una parte y me van con zero balls el resto. Bien. O en una copia. O en una copia. Y ahí espero. O en el zero bolsa del acopio que ya debe estar lleno y de ahí dio 3 vueltas, ¿no? Y ahí espero y digo, voy, lo agarro al ingeniero o al comercial del acopio y le digo, escúchame, Gaucho, vamos a hacer una cosa, alertame en los momentos en que se abren los mercados. Vos que lo escuchás a Dente y a Pier Battisti, el día que ellos, como federación, te tiran la data y te dicen, flaco, si abrió este mercado, están comprando, pueden salir 2 millones de toneladas, ustedes son los primeros que le avisan a los acopios. Y a los acopios que le decís, salí a buscarme a 50, 60 dólares de trigo rápido. Entonces me llamás a mí, che, Richard, vos que sos un tipo profesional para laburar, tengo esto, listo, escúchame, Leandro, te vendo los 3 chorizos que tengo. Ahora, esa serie histórica en un año, ¿no se da que haya momentums donde de repente hay espacios de mercado que pueden salir 1, 2 millones, 3 millones de calidad y las garpen? Claro, y bueno, entonces es una cuestión, no es una cuestión de que el productor diga, ay, ¿quién me lo asegura, flaco? A ver, al seguro se lo llevaron preso. No. Lo que pasa es que yo lo que insisto en eso, que hay que un mercado liberado, un mercado que es libre, no hay que interpretarlo como un mercado que es siempre alcista. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Y no sobre todo que es alcista, que lo que nos va a pasar en la Argentina, muy probablemente, que vamos a vivir algo que en estos últimos años no vivimos, que es algo que se llama, me cuesta tener que hablar de esto, de algo tan básico, que es volatilidad. Claro. Y la volatilidad no es solo a la suba, la volatilidad es también a la baja. Y cuando hay volatilidad a la baja, ¿qué quiere decir? Que ahora lo que nos va a pasar a nosotros, que vamos a tener, estamos compitiendo. Cuando ahora le estás colocando trigo a Corea del Sur, al lado tenés a Ucrania y tenés a Francia, COFOP similares, y ahí se logra la competencia. ¿Y qué se va a lograr ahí? Que en ese momento vamos a tener que empezar a tener una cultura de mercado, para empezar a pensar en qué momento nos conviene vender y en qué momento no nos conviene vender. Bueno, pero tengo una pregunta ahí. Cuando yo me imagino y digo, a ver, ¿la soja no tiene volatilidad? Totalmente. Bien. ¿Y qué pasa? Ahora, yo con soja no tengo el diferencial de calidad. Acá se me agrega una variable, no, comparando dos cosas incomparables, pero quiero decir, dos productos. Yo digo, a ver, la soja también tiene volatilidad de precios, pero es un solo producto, una sola calidad, salvo que esté complicada, manchada. Sí, acá la gran diferencia es que... Acá yo en el último caso la puedo vender a un precio estándar o puedo tener la oportunidad de obtener un premium price porque es un producto donde esa calidad se segmenta. Sí, que no se da en otro, porque no no se da maíz, a lo que tengas un maíz no, duro, especial, para corte, ¿no? Sí. Se dan la cebada. Se dan la cebada cervecera, se dan el trigo, trigo, cebada cervecera, no son... a lo mejor en algún girasol. Y en algún girasol, ¿no? no son commodities. ¿No? Claro. Lo único que tiene de commodity es el hecho de poder estandarizar un contrato en un mercado a término, pero mismo ese contrato de mercado a término después necesitas justamente llevarlo al físico para que se convierta en algo, ¿no? Te tiro otra, ¿no? Ahora, si uno lo pensara como política de Estado, fíjate qué bien que es esto, ¿no? Porque es como descomoditizar la ruralidad en algún tipo de productos. Sobre todo el trigo, ¿no? Entonces, si uno lo mira desde lo sistémico, dice, a ver, tengo conocimiento de esto, sí. En lo agronómico un montón de tipos. Yo cuando hablaba con vos me imaginaba González Montaner, ¿no? O alguno de todos estos grandes sabios que van a todo trigo. Digo, estos tipos agronómicamente te saben decir la justa, en el mango, en el número, en cómo hacerlo, en cómo sembrarlo, en mirar y diagnosticar tu campo. Bien, desde lo comercial, sin duda, ustedes, ¿viste? Tipos que lo han hecho, vienen con toda una tradición y una trayectoria de venir haciéndolo, muy acoplados justamente a los acopios o los mismos corredores. Bien. ¿Qué otra tengo que era la que me faltaba? Lo que nos faltaba a nosotros era que teníamos un Timerman que era una bruta bestia siendo el canciller, ¿no? Y lo digo con toda, digamos, humildad. Sin pesarlo. ¿Viste? No por él como persona, porque ni lo conozco, por lo que él representaba. Y digo, ahora tenés canciller de lujo, ¿no? Una persona que conoce, como es esta señora Malcorra, que la conoce y la respeta a todo el mundo. Tenés un presidente que quiere vender, ¿no? Y yo me imagino tenés un Ministerio de Agricultura con tipos que no vienen de otros palos, sino de tipos que saben, un Requinegri, un montón de gente que viene de esto. Entonces vos dirás, ¿y qué querés decir con todo esto? Y me imagino agregados comerciales, embajadas bien armadas, gente con la idea de vender.
te imagino a vos y digo, en algún momento por ahí alguno que está en la cámara y te está viendo dice, che, este loco debería estar a lo mejor en una agregaduría agrícola de la Unión Europea vendiendo a Argentina. Sí, claro. ¿No? Eso es lo que siempre hice para Francia. Bueno, Ricardo, y entonces digo, si todo eso vos lo ves desde una te visión escucho hablar, sistémica, vos te decís, escucho- puta, podemos te- ganar toda bueno, mucha plata. Te escucho hablar y ¿sabes qué me hace acordar? Me da la impresión que estás hablando de la selección argentina. Messi, Tevez. Claro. Pero tenemos... A ver, Eh. yo no conozco mucho de fútbol, creo que conocés más vos, pero tenemos... Sí, sí, Todo sí, el mundo sí, te dice, sí, che, sí. loco. Tenés los mejores jugadores. Ahora, Bien. ¿qué es? A mí, por eso insisto... Pero ojo, estamos en el momentum, ¿eh? Porque Claro. esto arrancó 2 meses. Hace 2 meses que este gobierno está y tiene que ver un montón de cosas. Bueno, la política pero salarial, el Ricardo, tipo de ¿sabés dólar, lo el que le cambio? tenemos que hacer? Que es, parafraseando a la selección, pero es eso, es toda esta gente 100% de acuerdo, exceptuando yo, pero el resto 100% de acuerdo, todo eso. Hablando de No, joda, una pero- lástima si me escucha Raúl Dente del otro lado de nuestro Claro, amigo, Raúl. che, dejate joder, no me lo vendas, pero este loco. toda pero- esta gente, ¿no? que valiosísima que nombraste, que están en diferentes lugares, lo que hay que hacer, por eso insisto, mesas de trabajo, producto por producto, donde hay que unificar. Por eso yo cuando hablé, lo escribo, lo vengo escribiendo hace bastante tiempo, el tema de la famosa Mesa Nacional del Trigo, y hoy debería ser Mesa Nacional de Trigo y Cebada. En cebada hay un gran debate para hacer, porque China hace 4 años solamente compraba 3,5 millones de cebada cervecera y nada, ahora está comprando más de 6 millones de toneladas de forrajera. Hay que preguntarse si China va a seguir en ese mercado o no, pero bueno, cambió todo, cambian las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos que toda esa gente esté nucleada justamente en la misma mesa de laburo. Y eso, bueno, recién Bueno, empieza. espero que le llegue. Eso se va, eso Espero que le creo llegue que se toda va. la gente que nos Creo conoce que a se va a lograr. nosotros. ¿Por qué? Porque esa mesa también va a permitir también, yo creo que lo que necesitamos ahora, más que nunca, son diagnósticos, Ricardo. Yo si me corres con el tema del trigo. Yo no sé, yo no puedo hacer un diagnóstico. Viste que ahora se habla de la calidad, ahora está la calidad, el producto dice, che, ¿cómo? La calidad. Hay que tener mucho cuidado. Primera pregunta, ¿cayó la calidad en trigo en la Argentina, sí o no? Primera pregunta. Segunda, si es sí, ¿a qué se debe? Bueno, Y falta... en los últimos 3 años, a grosso modo, podemos Se puede coincidir decir que sí. Que Bueno, cayó que bastante cayó. junto con el volumen. Junto con el Creo que volumen. debería ir en Exactamente. paralelo, ¿no? Ahora bien, cuando hacemos el diagnóstico, porque podemos explicar por qué se intensificó de una manera muy importante en estos últimos años con la intervención y venía de antes también con el cierto ingreso de germoplasmas de alto rendimiento que no tiene tampoco nada que ver con el hecho de si se puede hacer calidad o no. Pero bien, lo que hay que empezar a hacer ahora también es qué parte tiene que ver con la fertilización, qué parte que tiene que ver con la genética, qué parte tiene que ver con el ambiente. Vos nombraste a Gonzalo Montaner, que dijo algo brillante en Todo Trigo con respecto a la cebada, que dijo que la cebada cervecera justamente, diferentemente al trigo, en lo que son exigencias de calidad, o más que exigencia de calidad, lo que el comprador requiere, es mucho más claro. Más que claro no es más claro, es mucho más invariable en el tiempo. Claro. Uno siempre se queja en toda parte del mundo, hoy es W, mañana gluten, bueno, va variando en función, porque hay que decirlo, va variando en función de lo que a vos te toca como cosecha. En cebada cervecera, vos fíjate que los parámetros todos los años son los mismos. Son constantes, claro. Y lo que dice Gonzalo, si ustedes tienen un parámetro constante todos los años, ¿por qué no empezamos a laburar por ambiente y no por variedad? ¿Por qué dice eso Gonzalo? Porque una variedad en un determinado ambiente puede tener un comportamiento completamente diferente, pero a 10, 15 kilómetros. ¿Qué estoy diciendo con esto, Ricardo? Ni más ni menos que hacer una sintonía fina, agronómica y comercial. Sí, dentro del mismo campo. Nada. Ni siquiera de región. Y tenemos talento técnico Sí, para nosotros. hacerlo. Yo creo que lo que nos falta es organización, gestión y motivarnos más y llenarnos más de energía. La última para cerrar, y esta ya tiene que ver un poco con tu visión como profesional, como hombre que está en esto, como tipo, ¿cuánto hace ya que estás? ¿4 años en Argentina? Van a ser 3 años. 3 sí. años. Bien, ¿cómo ves lo que viene del 2016? ¿Lo ves un año de transición todavía, que no va a ser tan positivo como imaginamos? ¿Lo ves que va a ser mejor que el 2015 sin ser todo? ¿Va a venir en el 17? ¿Cuál es tu percepción a nivel agropecuario de lo que va a pasar este 2016? Bueno, yo creo, si me permito hacer un poco de futurismo, porque es muy difícil, yo creo que va a haber un crecimiento muy grande del doble cultivo en la Argentina. No estoy tan... te lo tiro y es totalmente personal.
No estoy tan de acuerdo que el área de soja va a caer estrepitosamente. Yo creo que el área de soja se va a mantener. Lo que sí, por supuesto, cualquiera lo sabe, si vamos a hacer más maíz, cosa que es lo que va a pasar, lo vamos a ganar de la soja. No tengo la impresión que haya una escalada importantísima de trigo en detrimento de la soja. Yo creo que va a haber esto famoso que dijiste, soja-trigo, va a haber. No sé si el área de cebada va a caer mucho, como también se habla. Ojalá que no caiga mucho. Yo creo que no, ¿no? No, a mí me parece que no. Fue bastante bueno. A mí me parece que no, y yo creo que tenemos que lograr hacer trigo y cebada. No trigo o cebada. Claro. Tenemos que lograr el chip de decir, vamos a hacer trigo y cebada. Porque si hablando de diversificación, es una diversificación comercial extraordinaria también. Tenemos la suerte de estar en el hemisferio sur, donde viene Arabia Saudita constantemente en enero a buscarse la cebada forrajera. Y nosotros se la vamos a dar. Bueno, entonces hay que hacer. Brasil los compra también, ¿no? ¿Cómo? Brasil los compra. Sí, Brasil los compra cervecero. Claro, Está en el, nosotros tenemos la posibilidad de hacer cervecera o forrajera, sabiendo que la Argentina no tiene, contrariamente a Europa, variedades forrajeras. Argentina tiene 100% variedades cerveceras. ¿Sí? El tema está que cuando hay desclasificación. Claro. Bueno, ahí hay toda una cuestión. Entonces yo sí te digo, para mí el área de trigo va a crecer, sí, va a crecer. Vos tiraste 2 palos. Muy optimista. No, pero yo creo un piso de 1 millón, 1,5 millones, yo creo que sí, 1,5 millones va a crecer el área en la Argentina. Ahora, ese 1,5 millones de hectáreas, no lo digo por promedio, yo estoy en eso, 1,5 millones me parece, no va a ser, por supuesto, 100% en detrimento de la soja. Yo creo que va a haber un refuerzo, sobre todo en el norte de Buenos Aires, el tema de doble cultivo, no sé, quizá me equivoque. Y si el maíz, ahí me parece que va a haber un crecimiento, quizá de 1 millón de hectáreas, o de 1 millón de hectáreas, y ese crecimiento de 1 millón de hectáreas en parte se va a dar en zonas donde no calculaba ni agarrotes, y en parte va a ser justamente en los productores top que le van a sacarle a la soja, ¿no? Y ahora cuando ves las diferentes paridades entre soja, maíz en los precios, ya hay que empezar a pensar sobre lo que se puede llegar a venir en el mercado de la soja, ¿no? Bueno, por ende, va a haber aumento de la producción, y en lo que es cultivos de fina, yo creo que me parece que no hay que empezar a pensar ahora, sino ahora antes también es positivo ya el cambio, porque estamos hablando, viste, la calidad, qué sé yo, hubo un cambio ya este año, y no sé si vos lo notaste, pero hubo una especie de concientización, pero no concientización moral de que vos tenés que hacer tal cosa o tal otra, pero sobre una todo... autoconcientización. No, yo creo que la gente del sudeste, sobre todo también, un año muy duro, un año donde no te quedas mercado, hubo una especie de conciencia, de decir... La situación financiera es muy difícil también, pero en la medida de lo posible ver si se podía tener programas, por ejemplo, de fertilización diferentes. Hubo un cambio ahí, que lo hemos visto este año también, y eso va a seguir. Tengo la última que me quedó en el tintero, que vos te gusta analizarla mucho, que es este 2016, habiendo ya reglas claras. Las reglas claras hacen que los vivos y los rápidos queden expuestos. Sí. ¿No? En cierta manera, y le da la posibilidad a todo de salir al mismo tiempo, ¿no? Que se prende el semáforo más tarde para uno para otro. Quiero decir, sacar lo ocupa los ROE, las retenciones, abrir mercados, hacer que el precio sea más transparente y la capacidad de comercial. ¿Habrá menos rosca entre eslabones de la cadena? Menos complicaciones, menos el molinero que espera, el exportador que se queda así a ver en qué momento te compro. ¿Puede haber menos conflictos, menos roces? Bueno, en primer lugar no tengo experiencia de un mercado libre en Argentina, porque hace 30 años que vine, y en todos estos últimos años lo veía de afuera, todo el quilombo que había acá, y ahora en estos últimos 3 años el viejo quilombo, peor, ¿no? Tengo experiencias de países extranjeros, de lo que se llama un libre mercado, y te puedo responder quizá esa pregunta. Yo creo que rosca siempre va a haber, ¿no? Y en la medida, por supuesto, que hay competencias también. Yo creo que esa rosca es sana en cierta medida. Competencia es una cosa, la otra es que ahora, aproveche de vos. Bueno, ahora lo que sí debería haber un debate, quizá en la Argentina, me parece, con respecto a lo que eso se llama, lo que uno... Yo creo que es un tiempo también para reconceptualizar muchas cuestiones. Yo creo que en la Argentina hay terribles, por ejemplo, hay terribles confusiones entre lo que es intervención y regulación. Para mí son dos cosas extremadamente diferentes. Yo cito siempre el caso de Chile, que es un país lejos de ser Venezuela, es un país liberal, país que está con el NAFTA, bueno.
Y Chile tiene regulaciones. Mirá, Chile tiene desde 1959 lo que se llama una Fiscalía Nacional Económica. Fiscalía Nacional Económica fue un asesoramiento que le hizo Estados Unidos a Chile para, en un momento que Chile tenía mucha inflación, para vigilar la libre competencia. ¿Qué significa vigilar la libre competencia? Vos comprás al precio que querés, vos vendés al precio que querés, vos podés hacer lo que quieras. Lo que sí vamos a hacer, un cuadro y un marco para que, y reglas de juego finalmente son esas. Claro. ¿Y qué pasa? A eso en Chile le llaman regulación. Yo estoy convencido que ese tipo de herramientas... Marcar la cancha. Sería, o sea, que no es que el gol lo pongo de atrás o de adelante, no, tenés que ponerlo de adelante y en el arco. Exacto. ¿Se entiende? La otra es intervención, que es que yo diga, como ustedes juegan mejor, el Barça juega mejor, lo de Real Madrid tienen 21 jugadores en vez de 11. Yo te pongo un ejemplo que si querés lo pueden ir a internet, es totalmente público. Tuvo lugar en el 2011 y el fallo tuvo lugar en octubre del 2015. Porque está la Fiscalía Nacional Económica en Chile, después está el Tribunal de Libre de Defensa, el TDLC, Tribunal de Defensa de Libre Competencia, defender la competencia. Y en el 2011 hubo 3 supermercados, eso es reciente ahora. En el 2011 hubo productores de pollo. Vos sabés que en Chile es el principal consumo de carne en Chile es el pollo, muy por encima de lo que es el cerdo y la carne vacuna. Y había 3 referentes de la producción que más o menos hacían gran parte del mercado, y lo que sucedió es que se pusieron de acuerdo, ¿sí?, en el precio de la compra del pollo para luego justamente venderlo a ese. Bueno, eso se falló, es el famoso caso, el caso de los pollos se llama, en el 2011. Y recién ahora el Tribunal de la Libre Competencia, ahora en octubre del 2015, falló en contra justamente de eso, y el título que es colusión, ¿no? Y hay hoy el fallo es 58 millones de dólares que tienen que pagar. Que tiene que pagar. Claro, armaron un oligopolio, en ese oligopolio posición monopsodia. Bueno, lo que se llama fiscalidad nacional es terrible. Y te digo algo, te vas a causar gracia, nada que ver con el tema de problemas comerciales. En Chile, por ejemplo, es muy difícil trabajar en todo lo que respecta a costos. Costos en el sentido, trabajar con costos de producción, de costos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está muy le cuenta, el Estado le cuenta las costillas a todos los operadores y todo. Entonces, siempre esa fiscalía vigila para que haya una competitividad sana, pero nunca haya esta especie de ponerse así de acuerdo, claro, ya sea tanto el precio como en los costos, claro, también. Claro. Leandro, bueno, impecable. La verdad es que dimos vuelta por todos lados. Yo siempre que me siento con vos es una nota enciclopédica, ¿eh? Sacamos temas que tienen que ver con el mundo, con salir de la coyuntura de lo que pasa acá, atar la coyuntura y el momentum, pero entender por qué, reflexionar dónde están las cosas, dónde están las pistas, dónde están los problemas, por qué un precio, por qué no, por qué un mercado atado a una calidad. No siempre tener calidad significa que lo voy a vender bien si no existe ese mercado. Impecable como siempre. Por lo que acabaste de hacer vos, que lo lindo del viaje que mencionaste, que ves el color, el estado, a partir de eso que estás viendo, bueno, eso se llama agricultura comparada, ¿no? Es tratar a partir de un ambiente diferente, tratar de ver el ambiente y poder quizá modificarlo, ¿no? Gracias, Gaucho, como siempre. Un gusto tenerte. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Leandro Pierbatiste, espero que le haya disfrutado, la verdad que es muy enciclopédica, además es una nota que me la voy a guardar para dársela a mis alumnos de comercialización de productos. Siempre decís eso, ¿se la das? Se la doy y todos tienen que hacer los análisis, porque es una nota académica, este tipo de cosas que hacemos como que yo disfruto mucho. Cosas. Es lo que uno lee. Yo te escuchaba hablar del PAC, ¿no? Y el PAC uno lo leía, qué sé yo, y hablándolo con vos, claro, yo me doy cuenta cómo es esto, cómo funciona lo otro, por qué el proteccionismo, por qué no. Impecable. Muchísimas gracias. Lo que tengo que llevarte es un día que des una clase especial. Sí, gracias a vos. Cuento con vos. Nos seguimos viendo con usted en Canal Agrositio.